Ok, versículo 28 del capítulo 19. Amén. Me gusta más para empezar con la Reina Valera. Vamos a empezar ahí. O si alguien tiene Reina Valera, sí, ¿verdad? Ok, alguien que me lo lea, por favor. Mateo 19, versículo 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Es una palabra allí. De cierto digo que en la regeneración, ¿ok? Regeneración en el griego son dos palabras, palín y genesiai, ¿ok? Esta primera palabra, sí, perdón. Si te quieres mover mejor porque, sí puede ver, ok, palín es nuevamente o de nuevo. Y genesiai, ¿de dónde creen que viene? De Génesis. ¿Y qué quiere decir Génesis? Principio. El principio. Ajá. Entonces, ¿qué sería eso? De nuevo el principio. De nuevo a como estaba en el principio. Ajá. O una renovación. O sea, de un renuevo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, este versículo tiene un sentido escatológico. ¿Qué es escatología? Si alguien lo sabe. Ok, ¿qué dijimos que era teología? El estudio o ciencia de las cosas de Dios. Entonces, aquí tenemos dos palabras también. Aquí está logia y escatos, ¿ok? Logia es lo mismo, es una ciencia, un estudio, o logos. Estudio de las cosas finales. Estudio de las cosas finales, ok. Esto es lo del final. Entonces, la escatología es el estudio de lo del final. Pero por tener un parecido, también es el estudio del producto final. Entonces, algunas veces nosotros tenemos que decir escatología. Y un maestro decía, no es escatología, porque si es escatología, es como el producto final de la digestión, ¿verdad? Decía, no es eso, es escatología, es el estudio de lo final. Ahora, para estudiar nosotros escatología, ¿verdad? Tendríamos que estar preparados con prácticamente toda la Biblia, ¿verdad? Por eso el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, que es escatología, ¿verdad? El estudio de lo último, que no solamente el Apocalipsis, pero mayormente se estudia eso, requiere un estudio aparte, requiere una clase aparte, ¿verdad? Y no es el objetivo en este momento. No vamos a estudiar, ¿verdad? Escatología para poder estudiar este versículo. Pero sí, yo quisiera que trajeran una tarea, ¿verdad? ¿A qué se refiere la regeneración? Yo voy a dar unas pinceladas acerca de eso, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes ahondaran más en lo que es esto.
¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo de la regeneración o la renovación o llegar de nuevo al principio? Yo quiero dar ciertas pinceladas, ¿verdad? Una pincelada no es profundo, ¿verdad? Porque como dije, necesitamos un estudio de escatología para poder entrar, como quien dice, en algo más, ya sea profundo o más amplio, ¿verdad? Pero, ¿qué quiso decir el Señor en la regeneración? Ok, en el estudio de escatología, ¿verdad? Se tienen varias cosas que son como primordiales poderlas entender. Y una de las cosas es, por ejemplo, la tribulación, ¿verdad? Entonces, la tribulación y los 1000 años en que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra con vara de hierro. ¿Para qué? Para probar de que sí se podía vivir, ¿verdad? Como hombres, ¿verdad? Bajo la dirección solamente del Señor. Ahí hay un montón de cosas. Un montón de cosas que están sucediendo, ¿verdad? En la tierra y en el cielo. Entonces, por eso le digo, al estudiar la escatología, ¿verdad? De repente vamos en el cielo y vamos también en la tierra. Ahora, la regeneración, ¿verdad? Algunos la toman como antes de ese milenio, de esos 1000 años. ¿Verdad? ¿Ustedes han escuchado hablar de los 1000 años? Cuando el Señor esté reinando sobre la tierra. Ok. Algunos toman esa regeneración como inmediatamente anterior a ese milenio, ¿verdad? Que ahí es donde se regenera todo, pero una regeneración de como quien dice, el gobierno. ¿Ok? También hay una renovación de las cosas, ¿verdad? Cuando dice cielo nuevo y tierra nueva. ¿Verdad? Que en un momento, ¿verdad? Como dice Pedro, esta tierra que ves y estos cielos que ves, ¿verdad? Van a arder como un rollo de papiro, de papel, ¿verdad? Entonces como que van a ser purificados o renovados por fuego. ¿No? Por eso le dije, pincelada, ¿verdad? Estoy agarrando aquí, estoy agarrando. También hay un momento en que baja la nueva Jerusalén, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, ¿no? Algo, imagínense una ciudad completa. Eso, ¿me entiende? Maravilloso. Entonces, ¿de qué regeneración es el que está hablando? ¿Verdad? Pero también hay otra regeneración, ahora que me recuerdo, en el día de Pentecostés. ¿Qué en el día de Pentecostés qué sucedió? Bajo el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo quedó. Allí empezó el momento de la gracia. Ahí es donde la iglesia empezó a resurgir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quedó. Y anteriormente, ¿verdad? Solo en Jesucristo se dio esto anteriormente. Pero anteriormente venía palabra al profeta o a alguien, hablaba, ¿entiendes? Y ya. Ahí está. ¿Entiendes? El Padre daba una palabra, ¿verdad? Se daba. Pero esto que nosotros estamos viviendo hoy en día, esto lo quiso ver Isaías, lo quiso ver David, ¿me entiendes? Lo profetizaron, lo quiso ver Jeremías, ¿me entiendes? Pero esto no lo pudieron experimentar. Lo van a experimentar, pero no lo han podido experimentar, ¿entiendes? Porque esto es maravilloso. Tener el Espíritu Santo con usted, tener a Dios mismo con usted.
dentro de nosotros, porque no ignoramos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tener todo este poder, ¿entiende?, a disposición, pero tiene que haber también eso, disposición nuestra, entrega. Por eso hay grados, ¿entiende?, hay alturas, hay madurez, ¿sí? Entonces se dice que algunos toman la regeneración como en el momento de la visita del Espíritu Santo en Pentecostés. También hay otros que toman una regeneración como cuando dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Que todas las cosas viejas pasaron y somos nuevas criaturas. Ok. Entonces yo quisiera que ustedes también averiguaran, ¿verdad?, qué es la regeneración de la que el Señor Jesucristo está hablando. Sin embargo, hay algo que dice que esos discípulos que le están escuchando en ese momento, que son 12, porque habla de 12 tronos, no habla de más, ¿verdad? O sea, no son todos los discípulos. Dice que se van a sentar para juzgar ¿a quién? A las tribus de Israel. Entonces eso también lo ubica, ¿verdad? Los ubica en un tiempo. ¿En qué tiempo se va a dar un juicio a Israel? Ahí es donde nosotros tendríamos que ver ese tiempo escatológico, ¿verdad? De cuándo hay un juicio donde estos 12 tronos van a ser instaurados, ¿verdad? O si estos 12 discípulos, ¿verdad?, van a tener un gobierno bajo Cristo en un tiempo determinado, y se está refiriendo también, ¿verdad? Por eso habla de tronos, porque un trono habla de autoridad y reinado, ¿verdad? También de intercesión. Entonces, esas son las pinceladas que yo quiero dar. Ahora, fíjese de que le está hablando a los 12 discípulos, ¿verdad? Ok. ¿Quién está incluido en los 12 discípulos? Siempre se nos olvidan los nombres, ¿verdad? A mí me cuesta también recordarlos a todos. Pero en este momento, ¿quién está que ya no va a estar? Judas. Porque después entre los 12 es contado ¿quién? En los primeros capítulos del libro de Hechos se escoge a un discípulo. Matías. Ajá. Entonces escoge a él, ¿verdad? Ahora, Pablo, ¿qué sería? Otro apóstol, ¿verdad? Pero ese ya sería un ¿qué? El número 13, ¿verdad? Ok. Después se menciona Bernabé, sería un 14. Silas, Tito, Timoteo, y ahí empiezan otros apóstoles, ¿verdad? Que la Biblia le llama apóstoles, ¿verdad? Entonces hay quien dice que solamente son los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, póngale usted, son los íntimos de Cristo. Ellos tienen un privilegio grande, ¿verdad? Porque ellos fueron formados con el maestro de maestros. ¿Me entienden? Con Cristo. Ellos son discípulos, ellos son apóstoles de Cristo. ¿Ok? Pero ¿qué viene después? ¿Entiendes? ¿Qué viene después? Apóstoles que el Espíritu Santo dice, yo lo he llamado, ¿me entiendes? Entonces son enviados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Claro, hay enviados en el Antiguo Testamento también. Y apóstolos quiere decir enviados. Es enviado. Eso es lo que es un apóstol. Claro, es una función, ¿verdad? Y tiene funciones específicas. Una de las funciones es ser padre. Ya que un día usted dice, yo voy a una iglesia apostólica. Olvídese, ¿entiende? Como que
le sale una cabecita a uno acá, ¿verdad? Y lo miran como extraño. No hay nada extraño en eso. No más que no estoy en contra de ninguna denominación, ¿verdad? Pero hay que hablar lo que es bíblico, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica, que por mucho tiempo, ¿verdad? Permaneció, ¿verdad? En las enseñanzas bíblicas, siempre estuvo cubriendo este ministerio, el apostólico y también el del maestro muchas veces. Entonces usted siempre ha conocido que evangelistas, pastores, ¿verdad? ¿Y qué más? Porque hasta el profeta no es mucho, no ha sido muy ahondado, ¿verdad? Pero al apóstol, ¿cuándo habíamos oído hablar mucho de apóstoles? Cuando hace un tiempo se empezó a hablar más de apostolado, nadie lo quiere, nadie, no quiero decir nadie, no, que muchos rechazan eso, porque dice, es que no puede haber apóstoles, dice, como los 12 apóstoles, porque, por ejemplo, para haber elegido a Matías, se dijo, los requisitos es que hayan andado con el Señor, que lo hayan visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser incluido dentro de esos 12. Pero eso no es una regla para, por ejemplo, Pablo. Él dice, ¿verdad? Él dice que le habló una luz cuando iba a caballo, ¿verdad? Y lo tiró al cielo y le dijo. Y parece ser, según el relato, que otros escucharon. ¿Entiendes? ¿Quién le enseñó? Dice que él se fue al desierto y estuvo como 2 años y medio, y que el mismo Señor Jesucristo le enseñó lo que le enseñó a los otros 12. Él dice. Entonces, si él dice y no hay otro testigo, no se debería de tomar como cierto. Yo no estoy en contra del apostolado de Pablo, ¿me entienden? Pero es que Pablo no está incluido dentro de los 12. No es como la elección de Matías. Entonces, en nuestro tiempo se empieza a decir esto, lo otro del apostolado. Yo siempre digo algo, el apostolado se disfruta. ¿Entiendes? Lo podemos explicar a alguien que lo quiera entender, ¿verdad? Pero si hay alguien que solamente quiere, ¿me entiende? Sacarle algo de información para ponerse en contra y encontrar la manera de cómo ponerme más en contra, ¿de qué sirve? ¿Me entiende? No podemos sembrar en lo árido tampoco. ¿Pues qué fruto vamos a obtener de lo árido? ¿Verdad? Hay gente que esto que acabo yo de decir, esto exactamente que acabo de decir, no, se me levantarían, ¿me entiende? Con asadones, con hachas, ¿me entiende? Porque es la verdad. ¿Entiende? Temas como ese, el diezmo, el apostolado, las primicias, todo eso, si no se entiende, no se disfruta. Entonces, lo que usted no entiende, ¿qué tiende a hacer la mente cuando algo no lo entiende? Lo rechaza. Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos y no rechazamos, fíjese, sino que nos educan a través de música, a través de periódicos, a través de tantas y otras cosas. Nos educan. ¿Ok? La electricidad no se ve, ¿verdad? Pero la creemos, porque cuando le da un toque a uno, ¿verdad? Dice uno, es la electricidad, ¿verdad? Hermano Jorge, ¿tiene algo que decir? Sí, Pablo dice, yo soy apóstol, soy maestro, evangelista. Pero Pablo se ve luego los frutos de las obras de Dios. Se dice, no me escogió hombre, nadie, sino Dios me llamó a la persona. O sea, se le ven los frutos de cómo él empieza a levantar iglesias y a preparar discípulos. No dudamos del apostolado de Pablo, pero muchos quieren poner, ¿verdad?, a condiciones para que hayan apóstoles en este tiempo, ¿verdad? Y he escuchado gente preparada, ¿verdad?, estar en contra del apostolado. Y el apostolado es una función.
Así como el pastor es una función, ¿verdad? Así como el maestro es una función. Y pues es un ministerio. Es un ministerio. Empieza con un don, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que hago acá es un don de maestro, ¿verdad? Estamos persiguiendo el ministerio de maestro, ¿verdad? Pero usted se le da, ¿verdad? Lo que tiene es un don, ¿verdad? No sé a qué será llamado cada uno de nosotros. Somos dones lo que hacemos. Y un ministerio puede estar bajo otro ministerio, ¿verdad? Mi ministerio de maestro puede estar bajo el ministerio del apóstol Carlos. Mi ministerio pastoral puede estar bajo el ministerio, ¿verdad? Apostolar. No hay ningún problema. Otro apóstol puede estar bajo el ministerio apostolar del apóstol también. O sea, esas son las metas, ¿verdad? Y como necesita decir algo, lo vi que... Sí, yo antes estaba mal cuando yo vine aquí. Yo escuchaba pastores que decían, es que ahorita ya no hay apóstoles, no son maestros, evangelistas, lo que dice la Biblia. Dice, donde hay apóstoles, no lleguen, porque más bueno. Pues los 12 apóstoles ya están aquí en la Biblia, ya está la Biblia. Los 12 de Jesucristo. Entonces uno se deja engañar por esas prédicas que escucha uno. Y entonces cuando hay una iglesia, como dice usted, la iglesia apostólica, ya uno piensa mal. Lo que dice, no, para esa iglesia el maestro está diciendo que ya no hay apóstol. Y bueno, la Biblia dice que los 5 ministerios han sido dados a la iglesia para edificación. Entonces, ahora, pongámoslo de otra manera, y si faltara alguno de esos ministerios, ¿estaremos completamente edificados? O sea, si la Biblia dice, ¿verdad?, de que es para edificación de la iglesia, entonces si falta alguno de esos ministerios, porque fue Cristo el que se dividió en esos ministerios. Se dividió en 5 para edificación de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, si falta, entonces falta ¿qué? Edificación. ¿Verdad? Ahí está. No podría faltar. Entonces, volviendo a lo de ¿hay alguna pregunta? ¿Algún dilema? ¿Sí? Respecto a lo que es la regeneración, entonces pueden haber varios puntos, ¿verdad? Pero el punto sería de ubicar ese juicio y entender que es el juicio, ¿verdad?, que esos discípulos van a tener en esos 12 tronos. Ahí sería de ubicar exactamente. Ahora, volvámoslo a leer, el versículo 28, hermana. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok. También está hablando que el Hijo del Hombre se va a sentar en el trono de su gloria. También allí tenemos que ver, ¿verdad?, en el momento en que se sienta en ese trono, ¿verdad?, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Cuándo fue llamado Hijo de Hombre? Cuando empieza a hacer las cosas de Dios. Hijo del Hombre, si ustedes van en el libro de Daniel, es cuando se habla del Hijo del Hombre. Está en el Antiguo Testamento y él lo retoma, el Hijo del Hombre. Por ejemplo, perdón, nos dice que cuando él se siente en su trono, porque sé que hay uno que dice que está a la diestra del Padre. O sea, él todavía no se sienta, como más está a la diestra del Padre, intercediendo ya por nosotros.
aquí está hablando, ¿me entiende? De un momento, ¿verdad? Y está hablando de una regeneración. Si está hablando de una regeneración en la tierra, ¿verdad? Estaría hablando de sentarse en su trono en la tierra para reinar. Entonces, por eso es que se piensa de el milenio, ¿verdad? Que es donde dice de aquello de que Satanás va a ser atado, de que se va a reinar 1000 años con vara de hierro, ¿verdad? Y que las personas van a mostrar su pecado, de su pecado propiamente de la carne, ¿me entiendes? No quiere decir que no habrá salvación. Ahí también podríamos preguntarnos cómo la persona va a ser salva, cómo el Espíritu Santo va a redarguir en ese tiempo, ¿me entiendes? Es un tiempo especial y habla la Biblia de 1000 años, ¿verdad? Entonces, eso es una promesa a futuro de estos discípulos, ¿verdad? Y después dice en el versículo 29, y cualquiera, ahora se abre primero a los discípulos, a esos 12 discípulos con esos 12 tronos. Y después se abre el panorama a todos. Y cualquiera, ¿quién? Cualquiera que haya dejado ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok, 100 veces más. Es esa palabra que está allí, hecatomplasia, que es un poco difícil. Pero hay otros que lo interpretan como en vez de 100 veces más, lo interpretan como muchas veces más. ¿Verdad? En primer lugar, ¿de qué estaría hablando? De una multiplicación. O sea, cuando usted le da algo al Señor, Él lo multiplica. Entonces, nunca le va a poder dar más a Dios. Cuanto más le dé, Él lo va a multiplicar y le va a regresar frutos multiplicados. Él así es, nunca le va a poder llegar al Señor. ¿Bien? Uno. Entonces, si usted deja lo que acaba de decir la palabra, Él dice, entonces yo te lo voy a multiplicar, te lo voy a regresar, ¿verdad? Ahora, hay una multiplicación, pero podemos encontrar en 100 veces más, o como otros lo interpretan, muchas veces más. Como sea que esté interpretado, quiere decir muchas veces. Porque ya que yo pongo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Voy a nombrar cualquier cosa. Por ejemplo, que yo dé o alguien dé tierra, un terreno, que se me devuelve el terreno, ¿verdad? O que se me devuelvan 2, ya hay una multiplicación, ¿verdad? Porque eso lo di y se piensa que sin esperar, ¿verdad? Porque se dio para que Dios lo use en la obra, como sea, como Él lo quiera usar. Pero dice que Él lo multiplica, ¿verdad? Dice, por mi nombre, o sea, por una causa dirigida, recibirá 100 veces más. Ahora, al final dice algo bien importante. Y dice, y heredará la vida eterna. Ok. Nosotros no podemos tener quizás bienes materiales, pero si heredamos la vida eterna, ¿verdad? El Señor dice, dígame, se te pueden sujetar demonios, ¿verdad? Cuando dijo, yo vi Satanás, ¿verdad? Que era
echado y caía como rayo, ¿verdad? Pero dijo, pero alégrense que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Eso es lo más importante. O sea, como se le dijo a aquel hombre rico, que dice, parafraseado, ¿verdad? Dice que ese hombre dijo, hey, haceme más grandes los graneros. Y metió, ¿verdad? Todo eso, granos y todo, y se hizo de riqueza. Y dijo, alma mía, hoy estate tranquila. Ya tengo para comer toda la vida. Y dice la Biblia, necio, tonto, dice en realidad. Esta noche vienen a pedir por tu alma. ¿Y de qué te va a servir haber acumulado tanto? Ok, pero no está hablando, ¿verdad? Que obtener bienes tampoco de la forma apropiada es malo. No sé si me entiende, porque ya hablamos también de que el Señor multiplica. ¿Cuánto te va a multiplicar? Mientras le estés cuidando las almas, mientras estés en el propósito de Él, mientras... No importa cuánto te lleves. ¿Se va a fijar el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en la tierra en lo que tú te lleves? Podemos ver el testimonio de la hermana Susi de Jorge ayer. Ella Claro. dio su ofrenda de los $500 y el Señor le devolvió 500, lo triplicó. Lo del terreno, que también, ¿verdad? Ok, si está en el propósito, ¿verdad? No te pueden decir, hey, estás acumulando, ¿verdad? Ya viene el Señor. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo casa porque ya viene el Señor. Así se murieron. Yo he escuchado gente así, ¿me entiende? ¿Lo escuchó usted? No, si ya viene el Señor. Entonces, no hay tampoco no tenemos que llevar a un conformismo. Como dice el apóstol, ok, usted quiere comer, ¿verdad? Arroz y habichuelas, que sería arroz y frijoles, ¿verdad? Todos los días, coma arroz y frijoles todos los días, dice. Pero eso no quiere decir, dice, que el Señor no le puede dar manjar también. Ahora, también el que roba puede comer manjar, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que lo agarren. No sé si me entiende. Ahora, usted puede comer manjar en palacio del Señor, del Rey. Y alguien puede decir, mira, ¿verdad? Mira qué. Si el Señor dice, ¿verdad? Y a eso vamos al siguiente versículo y al siguiente capítulo a entrar a eso. A entrar a eso. En cuando el Señor dice, y si yo quiero hacer como yo quiero, si es mío, yo lo reparto como yo quiero. Mi abuelo se aventó una así. Le repartió a todos sus hijos, ¿verdad? En terrenos iguales, un terreno grande. Él tenía 15, murió una tía, una tiernita, entonces dividió. Pero por la configuración no pudieron dividir, ¿verdad? En 14, tuvieron que dividir en 15. Entonces ahí estaban todos, y decían, que dámelo a mí, el otro, ¿verdad? Todos querían 2, pero solamente podían agarrar uno, ¿verdad? Y había un terreno que como que sobraba. Entonces todos lo querían. Y no los habían repartido todavía, pero ya sabían que había uno. Entonces un día agarró, invitó a mi mamá y al tío mayor, a los 2 mayores, y les dijo, vamos a un abogado y vamos a ir a arreglar no sé qué. Les dijo, Y cuando estaban en lo mismo, el abogado les dijo, ok, entonces veniste a tal cosa. Mírele, eso puede esperar. Salió el anciano así, eso puede esperar, le dijo. Aquí está mi hijo, le dijo, como testigo, y aquí está mi hijo, yo le quiero dar el otro terreno que sobra a ella. Y mi mamá se sorprendió, le dijo, papá, le dice, no es necesario, ¿cómo no? Yo te lo quiero dar ahora. Entonces algunos se molestaron, se tuvieron que reconciliar, ¿verdad? Pero él hizo
como Él quiso. ¿Por qué? Porque era de Él. Entonces yo lo veo así, al Señor. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el ladrón que estaba acá y el otro estaba acá, ¿verdad? Siendo sacrificados en la cruz. Estaban tres, dice, él al medio. Entonces uno daba en contra, el otro, ¿verdad? Entonces el otro le dice, acuérdate de mí, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. A saber qué desesperación, ¿me entiendes? Pero por desesperación el hombre cayó en cuenta en fe. Y no se dio cuenta, ¿verdad? Cuando cayó donde Cristo lo quería. Y le dijo, ¿verdad? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que aún allí, algunos interpretan que le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque el griego no tiene comas. El griego es una sola cosa, así como fue escrito, ¿verdad? Entonces, por eso dice, hay dos interpretaciones y son válidas. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y la otra interpretación es, ¿verdad? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es dos cosas diferentes. Pero en realidad, el apóstol Carlos me lo explicaba un día y dice, ok, dice, a ti te costó, dice, estar perseverando todos los días de tu vida, pasaste, dice, 50 años, dice, aquí, dice, peleándola, dice. Y a este ladrón le dicen, ¿verdad? Que allí nomás va a estar. Unas horitas más y ya. Entonces dice, pero si es del Señor la casa, dice. Si te hace entrar por la puerta, dice, vas a entrar por la puerta. Pero si te quiere hacer meter por la ventana, dice, pero al final, dice, vas a estar adentro, dice. Ahora, dice, si Él quiere que te metas por la ventana o por la puerta del otro lado, ¿verdad? Pero vas a estar adentro, pero es de la casa. Entonces Él hace como quiera, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar en contra del supremo, del absoluto, ¿verdad? De cómo, no le puedo yo decir, ¿por qué hiciste estas cosas así? Él responderá y decir, porque así quise yo, ¿verdad? Porque se me da la gana, ¿verdad? Porque quiero. Esos son los comentarios que de repente usted lee de Dante Gebel, dice, ¿y por qué te vestís de negro? Dice, y ponen las luces, dice, del altar, dice, se ve negro, dice, porque me gusta, dice, porque quiero y porque además puedo. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Me entiende? O sea, ¿para qué asociamos un color con algo, verdad? Que no va, pues. O sea, de eso va a haber muchas cosas, ¿me entiende? Cuando usted predique, ¿verdad? Usted va a querer llegar con la mejor predicación, ¿sí o no? Usted quiere dar un mensaje y todo. Pero hay gente que se le va a fijar de que trae una manchita en la corbata. ¿Entiende? Que no se peinó bien, ¿verdad? Que trae, no sé, qué, de lado, un botón que le faltó, que esto, que lo otro. ¿Qué tiene que ver con eso, con el mensaje que va a dar? ¿Me entiende? Yo he visto gente que no tienen ni para comprarse un perfume, ¿sabe? Que llegan todos transpirados, que la camisa la llevó ajada, ¿me entiende? Pero tienen una unción. Como alguien dijo, estaba el rótulo, antes ponían en las iglesias, se atrevían a poner esos rótulos, que si no viene rasurado, que si viene con esa gran barba, que si viene con bigote, usted no entra, ¿verdad? Reglas así ponían. Yo nunca lo vi. Y también que si no llevaba con corbata. Y ese día entró el predicador y vio el rótulo, ¿verdad? Ah, no, dijo, entonces aquí está mi corbata, que les predique mi corbata. Es una forma, ¿verdad?, de expresarse y de redarguir, pero tal vez no es la más correcta. El punto está, ¿verdad?,
de que no porque no me esmeré, ¿verdad? No me voy a preparar. Claro que sí, porque es un honor. La forma de vestir dice el honor que queremos dar. La forma de andar. Por eso es que dejamos las palabras obscenas. Por eso es que tratamos día con día, por ejemplo, con el enojo. ¿Quiénes son enojones? ¿Alguno de nosotros es enojón? ¿Sí o no? ¿Se le sale por ahí la caja de lustre de vez en cuando? Claro, o sea, ¿verdad? Y la tenemos que pelear, tenemos que tragarnos, hay veces las palabras, ¿verdad? Comportarnos para que el viejo hombre no salga. Tenemos que hacerlo por amor, por respeto, por honor, ¿verdad? A los hermanos, entonces, ¿cómo no prepararme, ¿verdad? Para poderme presentar y traer ese mensaje. Hay quien puede decir, es que distrae, es que lo otro. También tiene que ver en el pecado de la audiencia. Que se le ciñe mucho la ropa. Pues estás en la carne. Entonces, cualquier cosa que veas, ¿me entiendes? Te va a provocar a concupiscencia. Y la concupiscencia habita en la persona. Entonces dice, es que vamos a provocar a los hermanos. Sí, pero el pecado está en que lo está viendo, que va a ver de todo y va a sacar de todo porque hay pecado. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que el Señor da la palabra, para que todos seamos limpiados. Yo estoy aprendiendo acá con ustedes, ¿verdad? Entonces a mí me interesa también estar acá. Yo bien podría decir, apóstol, ¿sabe qué? Puede mandar a alguien más porque hoy no. Sí, el apóstol va a apoyar y va a decir, ok, vamos a mandar a alguien más para que por lo menos, o va a decir, yo voy a estar. Y me atrevo a decir de que en esa ocasión tal vez él vendría y él daría la clase. ¿Verdad? Pero yo estoy aprendiendo acá, con ustedes. ¿Verdad? Estoy enseñando y estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque no la sabemos todas. Entonces, es algo así. Yo crezco, ustedes deben de crecer también. Y si ustedes crecen, yo ahí voy también. Vamos al mismo nivel. ¿Me entienden? Entonces, es la multiplicación. ¿Verdad? Nadie nos puede decir, ¿verdad?, de que aumentó nuestros bienes, ¿verdad? Aquí hay hermanos que han comprado sus casas, han mejorado sus vehículos, traen mejores teléfonos, ¿entiendes? Y muchas veces con el mismo sueldo que ha entrado en la casa. ¿Cómo lo hizo el Señor? A la manera de Él. Ok, ya nos pasamos con el tiempo.